¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una nueva entrevista más en nuestra página web, en nuestra revista digital. Nos acompañan hoy los Piratas del Sur, en específico Facundo Mirata desde Argentina, que es un colectivo que representa, o bien dicho, se siente representado por el San Pauli, que hace pocas semanas acaba de ascender a la Bundesliga. Es un hecho que trasciende incluso lo futbolístico, también lo cultural, que ya lo vamos a ir conversando aquí con Facundo. Facundo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, o bueno, buena vida para todos. ¿Todo bien? Todo bien, Facundo. Vamos desde el inicio. Cuéntanos, ¿cómo nace Piratas del Sur? ¿Cómo el San Pauli puede tener una representación en Argentina, a varios kilómetros de distancia de Alemania? Nace de una forma un poco, quizás no tan natural, vamos a decirlo así, aunque parezca natural cuando te lo termine de contar. En Argentina existe uno o dos equipos que tienen una camiseta marrón. Uno es Platense. Uno de los chicos que inicia Piratas del Sur es hincha de Platense. Y buscando en los años 2000, 1998, 1999, indagando otros equipos que tuvieran camisetas marrones, se da con el San Pauli. Tengamos en cuenta esto que dije yo, ¿no? Primero 2000, 1999, 98, Internet no es lo que es hoy, no era la facilidad que tenías hoy, y encontrarte con algunas cosas no era tan sencillo, y tampoco ni traducirlas, ni entenderlas de alguna manera era tan fácil. Y se da con el San Pauli y encuentra que tenía una camiseta marrón y empieza a indagar, empieza a investigar, le empiezan a gustar algunas cosas y cuando encuentra esta cuestión que más lo destaca probablemente al San Pauli, que es una cuestión política y sociocultural, eh, se enamora, vamos a ponerlo así, y de a poquito se va metiendo. Y tengamos en cuenta lo que decía antes, ¿no? Que esta cuestión, además del idioma, un idioma completamente distinto al nuestro, cuesta mucho al principio, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo va metiéndose de a poco y va conociendo gente y bueno, todo eso derivó en que un grupo de personas formen hoy lo que es un fan club oficial del club y que nada, nos contagie, gracias a Hernán, nos contagie ese virus de lo que es el San Pauli hoy, ¿no? Y bueno, hoy somos varios más y no todos somos de Platense. Cuéntame, justamente hablamos finales del siglo pasado, inicios del actual, ya son varios años que se viene desarrollando esto. ¿Cómo ha evolucionado ahora, 2024, el colectivo? ¿Cuántos son? ¿Qué dinámicas tienen? ¿Cada cuánto se reúnen? Cuéntame un poco más de eso. Y la verdad que si te dijera un número exacto, medio que te mentiría, pero bueno, por darte un par de ejemplos, acá en Argentina somos al menos 7 u 8 personas, no que están en el colectivo metidos haciendo cosas, ¿no? Y que le llevan a cabo alguna labor o que van haciendo alguna cosita para que las reuniones sean mejores o para poder ver los partidos. Después hay más gente que viene a las reuniones que no tiene nada que ver con Piratas del Sur, pero que es parte de Piratas del Sur. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros nos juntamos, vienen. Es gente que probablemente haya venido a todas las reuniones o que alguno viene por primera vez y le gusta y se mete y está ahí, nos pregunta, hablamos. Pero bueno, nosotros tenemos una parte en Argentina, obviamente, por supuesto, y hay una parte de los chicos que están en Europa, que están básicamente, o algunos en Hamburgo, otros están medio desperdigados por Europa, pero la mayoría están en Hamburgo. Por darte un ejemplo claro, en el ascenso que se logró, hubo 7 personas de Pirata del Sur. La verdad que es un montón de gente, por eso nosotros tenemos un montón, en las redes sociales tenemos un montón de fotos, tenemos un montón de cosas o no sé, fuera de eso, más allá de la cancha, derivamos en un montón de otras cuestiones por estar en la calle, ¿no? Por estar en los festejos, por ejemplo, por darte algo, o por estar, no sé, justo en un lugar indicado, en el momento indicado y que pase un jugador y que pase un dirigente. Y nosotros poder tener la posibilidad de hablar con esas personas, o sacarle una foto, o sacarle una foto y poder subirla a las redes sociales. Después nosotros nos juntamos cada vez que el horario lo permite. Hay una diferencia horaria tremenda, va, tremenda no, hay 5 o 6 horas de diferencia con Alemania. Y en la Bundesliga 2 pasaba que, vamos a decirlo pasaba que, por suerte ascendimos, eh,
que había un solo partido que se disputaba a lo que es a la 1:30, 1 de la tarde de ellos, ¿no? Que para nosotros sería las 8 de la mañana. Perdón, hay un solo partido que se disputa a las 3, a las 8:30 de la noche. Ahí la mayoría de los partidos se disputan a la 1:30 o a la 1. Hay un solo partido que se disputa a las 8, ahí está. Ese partido de las 8:30 tiene que ver con que nosotros lo enganchamos justito para que sea a las 3:30 de la tarde, 3 de la tarde de Argentina, ¿no? Ese es el partido que nosotros, por suerte, podemos hacer para reunirnos. Eh, Tengámoslo en cuenta que es un partido por fecha y que la mayoría de las veces no te tocaba ese partido, no le tocaba ese partido al Sao Pauli, entonces no eran todas las fechas. Entonces nosotros teníamos que ir viendo el fixture fecha tras fecha, o cuando salía, ver que ellos te diagraman bastante bien, y están bastante bien diagramado, te diagraman todo, entonces vos decís, bueno, este partido lo contra tal, lo voy a hacer y nos vamos a reunir. Y tenemos la posibilidad de que la verdad encontramos un lugar muy, muy lindo cerca de Caballito, cerca de la cancha de Ferro, para dar un lugar geográfico, que es Doctor Birra, es un lugar donde venden cerveza, donde venden comida, que la verdad le copó la idea, le gustó la idea, le encantó y él solo, de los muchachos, él solo no, porque es uno de los chicos, son dos hermanos, propuso el lugar por las redes sociales y la verdad que pegamos muy buena onda y nos venimos juntando ahí. Y la verdad es que viene mucha gente, no voy a mentir, no es que vienen poquitos, pero cada vez que nos juntamos, sea un viernes, un sábado o un domingo, 3:30 de la tarde vienen 40, 50 personas a ver un partido de fútbol de un equipo de segunda división de Alemania, Sí. ¿sí? Tengamos en cuenta eso, que no es poco, segunda división de Alemania, es un montón para lo que es, ¿no? Pues si uno lo piensa en términos, no sé, categóricos bueno, de triunfos, de cuestiones nada, de cantidad de gente bueno, nada, es algo extraño, vamos a ponerlo así. Justamente eso te iba a consultar. Decías, un equipo de segunda división de Alemania, ahora en primera. ¿Qué representa este ascenso? ¿Qué nomás implica en el fútbol alemán? También incluso creo que el San Pauli trasciende al fútbol mundial. Justamente desde Ecuador hablamos con Argentina por un tema de Alemania. ¿Qué significado tiene este ascenso del San Pauli? Y quizás lo voy a poner en términos más personales y quizás de un poco del grupo, no quiero hablar por los demás chicos, pero es un poco romper con esta ideología del fútbol moderno, del fútbol mercado. Es algo que, bueno, un equipo que la realidad es que no compra jugadores, que no compra estrellas, que no está detrás de lograr o de estar plenamente todo el tiempo detrás del logro deportivo, porque la cuestión no tiene que ver con eso particularmente. Obviamente se buscan esos logros, se intentan esos logros, pero no es la misión principal o no es la misión que uno anhela en principio. Y esto creo que rompe un poco con los esquemas de hoy, ¿no? Esta cuestión del fútbol detrás del negocio, detrás del mercado, de tener la estrella, de querer romper el mercado y comprarte a Cristiano Ronaldo, no va a pasar en el San Pauli. Si San Pauli tuviese la posibilidad de comprar a Cristiano Ronaldo, probablemente no lo haría. Eh, es algo muy personal lo que te estoy diciendo, pero creo que tiene que ver un poco con lo que pasa, ¿no? Y creo que también es por lo cual mucha gente termina siguiendo al San Pauli. El San Pauli es eso, ¿no? Vos vas a ver en su plantilla jugadores que algunos han jugado algún mundial, algunos han salido de otras ligas menores, algunos son totalmente desconocidos, pero hay un sistema de escauteo, hay un sistema de gente mirando a ver de dónde puedo sacar un jugador que no sea un gasto mayor y termino derivando en un buen jugador. Y bueno, es lo que viene pasando hace por lo menos, te diría 4 o 5 temporadas, que el equipo ha logrado pelear el campeonato y hoy logra un ascenso en una Bundesliga que por lo menos está lleno de poderosos. El día de mañana va a terminar jugando contra el Bayern Múnich, que no es el mismo, la misma temática institucional de lo que es el San Pauli. Justamente hablabas de los poderosos, si bien también está o estaba en segunda división el Hamburgo, que es su vecino, que
tiene otras perspectivas que si bien bajó también de categoría, tiene una Champions League en su historial, todo eso. ¿Cómo se configura ahora que el San Pauli está en primera división y el Hamburgo en segunda, esta rivalidad entre estos equipos de Hamburgo? Digo, la rivalidad va a seguir existiendo, ¿no? Es el derbi, es algo que no va a dejar de existir. Lo que pasa es que es algo que vos lo marcabas, es el equipo poderoso, es el equipo que tenía un reloj que decía que no había descendido Ujú. y hace varias temporadas que está en segunda división y no puede ascender. Y ascendió el San Pauli, ascendió el equipo que no está en su misma derivado de institucional. Es algo distinto, es algo diferente. La rivalidad va a seguir existiendo, obviamente, por supuesto, nunca va a dejar de existir. Y obviamente, probablemente los que somos del San Pauli vamos a tomarlo un poco jocosamente, a que siga en segunda división y esta cuestión del reloj y de que no pueda ascender va a estar más que pleno. Obviamente son todas cuestiones de cancha, de algo que tiene que ver con la rivalidad. El San Pauli tiene más de una rivalidad también, pero tiene que ver con otras cuestiones. Pero esta es una rivalidad muy, muy marcada por la ciudad, básicamente. Justamente, hablabas un poco de las cosas de cancha y también el estadio del San Pauli es bastante representativo. Cuéntame más qué significa como espacio urbano, como lugar donde la gente puede irse a expresar de una forma distinta a la del común de los hinchas del resto de equipos. ¿Qué representa el estadio de San Pauli en el fútbol? Uf, yo creo que es un lugar que si alguno lo puede ir a visitar, que vaya, porque es un lugar que, como decimos los argentinos, te vuela la cabeza, te traslada a otro lugar. No porque uno sea seguidor de San Pauli, sino porque he vivido o he estado en muchas canchas de fútbol. No, yo nunca vi un ambiente así. Nunca vi un lugar así. Nunca vi la sensación de estar en un lugar que tiene un aura distinta, que tiene una figura diferente. Ya desde el momento en que el equipo sale a la cancha y suena AC/DC y los ultras sacan una bandera de Che Guevara, ya vos ves que hay algo distinto. Llegás a la cancha y entrás y en una de las paredes hay dos hombres besándose. La verdad que eso ya es, ¿qué pasó acá? En un fútbol completamente machista, en un fútbol completamente atado a ciertas cosas, esto es algo completamente diferente. Y si vos no vas con esa perspectiva de abrir un poco la cabeza y de entender que estás en un lugar completamente diferente, te va a costar un poco más. Pero si vos vas con los ojos abiertos, las orejas abiertas, vas a encontrar un lugar mágico, mágico. El San Pauli o la cancha del San Pauli es mágica. Y hay un montón de gente detrás eh, que lo hace aún más mágico. La hinchada es gloriosa, la gente es muy buena onda. Yo tuve la posibilidad de ir a un partido, y la verdad que no me acuerdo ni el rival, ni me acuerdo el partido prácticamente. Lo único que me acuerdo es la gente cantando, el aura, el sentimiento, la cuestión de charlar con otro, de estar fuera del estadio, en el Fan Laden, que es un lugar donde se juntan los hinchas, y convivir con personas que probablemente no tengan nada en común en principio con vos, pero tienen mucho en común sin que te des cuenta. Justamente antes de empezar la entrevista te comentaba que publicamos una entrevista también sobre el centenario del Rayo Vallecano y a quien entrevistamos nos contaba que existe en el Rayo Vallecano, digamos, un equipo desde España con valores similares a los de San Pauli, una desconexión entre hinchas, dirigentes, jugadores, que quizás en el San Pauli no se produce. ¿Tú ves que en el San Pauli hay una conexión entre dirigentes, hinchas? ¿Cómo se produce esa configuración? Bueno, la configuración tiene que ver con una cuestión ya histórica. Histórica en principio desde los 80, ¿no? El San Pauli es lo que es hoy después de que cayera el muro de Berlín en parte, o de los 80 en esa parte de Europa, ¿no? El San Pauli ahí cambia drásticamente toda su institución. El San Pauli era un equipo normal, vamos a ponerlo así, un equipo que no llevaba más de 3.000 personas a la cancha, y hoy es un equipo que revienta la cancha, 15.000, 20.000 personas todos los partidos, y se quedan afuera varias personas.
ese cambio de política, ese cambio de institucional se dan, como te decía, en los 80 porque muchos hipster, mucha gente de la comunidad LGTB, mucha gente ocupa, buscaba un equipo y lo encuentran en San Pauli, porque encima abundaba la ultraderecha en los equipos, se ve, se notaba, bueno, pasó mucho en Inglaterra, pasó mucho en Alemania, obviamente, y se metieron en el club y se fueron metiendo hasta llegar nada, a todo. La verdad que hoy la hinchada o los fans o los miembros de San Pauli están metidos en la institución. O sea, las decisiones las toman conjuntamente con la dirigencia, conjuntamente entre los hinchas, y han logrado hacer algo que no es natural, diría yo, porque muchas veces lo que le pasa al Rayo, la, los bucaneros, que son la barra, o los ultras del Rayo, están totalmente diferenciados de lo que es el club. Más, probablemente, no sé si te habló, pero bueno, tienen un gran problema con el presidente, cosa que no, acá no sucede. Acá no sucede. Están de la mano, hay reuniones todo el tiempo en el San Pauli para hablar con los hinchas, se toman decisiones que probablemente a los dirigentes no le terminen de cerrar porque tienen que ver con cuestiones económicas, pero también tienen que ver con una cuestión de que los hinchas creen en algo que a veces no tiene que ver solamente con lo económico, que era lo que hablamos antes. Entonces, si hay algo que no le cierra, pero le da rédito al club, lo primero es algo que esa cuestión ideológica antes que lo económico. Es raro, sí, es raro. Probablemente eso lleve a que sea más difícil lograr un ascenso, sí, probablemente. Pero bueno, es algo que la verdad que está muy, muy instalado. Es el único club que dice que es antifascista en su estatuto, y eso lo lograron los hinchas. Eh, es completamente diferente. Justamente como Piratas del Sur, ustedes también en sus redes sociales tienen colgado un documental. Cuéntame un poco sobre este documental, cómo lo pudieron hacer, qué impacto ha tenido. La verdad que bastante interesante que desde el propio estadio se pueda contar la historia del San Pauli desde una perspectiva, digamos, argentina, latinoamericana. ¿Cómo fue este documental? Sí, el documental está, la verdad que los invitamos a todos a verlo, la verdad que está buenísimo, es algo que no abunda, sobre todo por estas cuestiones del idioma, de las imposibilidades que da del idioma. Bueno, encontramos una posibilidad de hacerlo de otra manera y nada, estuvo buenísimo, lo hicieron los chicos que estaban allá, pudieron charlar más de un rato largo con, con, con alguien que está metido también en el seno del club y eso no es poco, pero hoy es mucho, porque a veces se cuentan historias de San Pauli sin indagar demasiado, ¿no? Y a nosotros nos dejó muy contentos, la verdad, que el documental nos dio una difusión muy, muy, muy buena. Y nada, tenemos la idea de seguir haciendo algunas cosas más y de tratar de hacer esto, de llevarlo un poco a nuestro idioma, ¿no? Que es lo que más cuesta, que es lo que más no abunda dentro de las redes. Pero bueno, nada, la verdad que es para verlo, analizarlo, para entender un poco más la contextura de lo que uno está hablando. Y nada, nosotros estamos felices del documental, quedó muy bueno. Ahora que hablamos de un equipo de primera división y que han sido varios los años que pasaron para volver a esta serie, ¿cuáles son las perspectivas, quizás un poco más desde lo futbolístico, de lo que va a ser este año de primera división del San Paulo en la Bundesliga? Y mi perspectiva es que traigan un 9. No, necesito a alguien que haga goles, por favor. No, uno. No pido mucho. No, con uno me alcanza. No quiero mucho. Eh, sí, vamos a hablar de esto. Probablemente peleemos el descenso. No lo vamos a negar. ¿Por qué? Porque es un equipo, más allá de que la Bundesliga está armada de otra manera y el que asciende tiene un poco más de dinero comparado con el campeón y demás, bueno, toda una contextura un poco más amplia para explicar. Eh, es esto de, bueno, hay que ir a buscar un jugador. No voy a pagar una barbaridad por un jugador. Bueno, me la tengo que ingeniar. Bueno, me hace falta un 9 porque la realidad es que el San Paulo ascendió prácticamente sin tener un 9 de área definido, o un goleador definido. O sea, el goleador es un volante con llegada.
En principio te diría que ojalá que no se desarme todo el plantel. Ya se fue uno de las figuras del equipo, ya se fue. Hartel se fue. Parece que se fue a la Fiorentina, es un paso para él buenísimo. Eh, pero bueno, hay que repensar el club y hay que repensar el plantel. Y la verdad que el técnico es de confiar. Sinceramente es de confiar. No ha fallado prácticamente la temporada y cuando ha fallado perdió o cuando ha fallado empató de casualidad, Ujú. pero en general tiene buenos planteos, tiene buenas ideas, es un equipo compacto, muy, muy compacto, muy, muy, muy directo. Eh, Probablemente siga jugando de la misma manera, se va a tener que también amoldar a jugar contra, no sé, el Borussia Dortmund y que te salgan de contra y que no los puedas agarrar, sinceramente. Yo ojalá que duremos más de una temporada en primera, que esto dure un tiempo y que sea una felicidad, porque la realidad también es esto, de que nos cuesta ver un partido de segunda división es muy difícil, tenés que buscar links, tenés que encontrarte con cosas que a veces no aparecen, no es tan sencillo. Ojalá que se pueda armar un buen plantel, ojalá que sigamos esta ronda de un buen andar futbolístico. Da gusto mirar los partidos. Si alguno no los vio, los invitamos a ver alguno. Es eso, es esperar que esta ilusión o esta locura dure más de una temporada, ¿no? Actualmente quizás vivimos una época, por decirlo, dorada de estos equipos que tienen estas características. El San Pauli ascendiendo a la Bundesliga, el Unión Berlín que pudo sostenerse, el Rayo Vallecano también que pudo sostenerse. En Francia, el Red Star vimos que pudo subir a la segunda división. Un poco se van posicionando en la élite del fútbol. ¿Qué importancia o qué tan saludable es para el fútbol moderno que estos equipos vayan un poco posicionándose? Y para mí es súper saludable. Quizás lo mismo que te decía antes, muy personal, Tinky, pero para mí es súper saludable. El Rexar es un ejemplo de eso. Es un club que está modificando su cancha, es un club que apostó a un técnico, que lo mantiene y que le está yendo muy bien. De punta a punta ganó la tercera división de Francia. Eh, y es un equipo completamente con una ideología diferente. El San Pauli, bueno, lo mismo. Quizás no haya una comparación igual o muy, muy, muy parecida al San Pauli, pero son equipos con algunas tendencias marcadas o algunas cosas marcadas que te hacen pensar o te hacen replantear ciertas cuestiones. No todo el mundo va a estar de acuerdo probablemente con lo que estemos hablando o, no, o con esto, pero está claro que hay mucha gente que sí está de acuerdo con lo que estamos diciendo. Y está claro que también esta gente también marca una diferencia, porque si no, no se hablaría, como vos decís, del Unión Berlín, del San Pauli, o no estaríamos hablando hoy de esto, porque San Pauli probablemente podría ser un equipo cualquiera de la Bundesliga 2 y no estaríamos hablando, porque el San Pauli es eso, el San Pauli estás hablando de otra cosa, y descubrir esa historia hace que haya algo para hablar, haya algo que de última vamos a discutirlo. Pensemos que es posible de otra manera, que podemos realizar este sueño de que no todo tiene que ver con que venga un jeque, ponga la plata y me compre a los mejores jugadores. Bueno, es un poco eso. Ojalá que siga bien. A todos los equipos que tienen o esta ideología tan marcada y tan difícil de llevar a cabo, ¿no? Para ir cerrando, tengo dos preguntas, Facundo. Sí. ¿Cómo observas tú este fútbol moderno de ciertas características como el VAR, que en vez de por ahí despejar más las dudas, crea más dudas, donde vemos traspasos de jugadores por 150 millones, que es algo desorbitado realmente? Desde la perspectiva tuya del San Paulo y de la cultura fútbol, de esta cultura quizás que va en contra del fútbol moderno, ¿cómo observas tú este fútbol actual de 2024? Y es un fútbol mercado, un fútbol completamente marcado por la plata, por el dinero. No sale campeón el que mejor formó jugadores, o no sale campeón el que mejor escoutió jugadores. Probablemente en las ligas menores, en una liga no tan competitiva, el que escoutea sí tiene ciertas posibilidades. El que no escoutea en la Premier League, y bueno, es el Brentford.
por decir algo, ¿no? Es un equipo que Luton Town, o sea, es un equipo que va a pelear el descenso y que encontró en un jugador de tercera división un buen jugador que quizás en la Premier League es un jugador normal. Y para eso, para ese club le alcanza. Hoy el fútbol se convirtió en un negocio, está claro, está clarísimo, nadie lo va a negar, nadie va a decir que no es así. Es un negocio tanto para los clubes, como para las marcas, como para la FIFA, la Conmebol. Por más que digan que el fútbol y la política no se mezcla, el fútbol y la política está completamente mezclado. Eh, y bueno, es un fútbol que yo creo que no va a cambiar, pero bueno, por suerte existen cosas como el San Pauli, que te hacen pensar que hay otro fútbol, que otra cosa es posible. Justamente tengo otra pregunta de lo que me acabas de comentar, se me deriva otra incógnita. En lo que es mercadeo, en lo que es marketing, ventas de camisetas, de artículos del San Pauli, supera ampliamente a varios equipos de la primera división de la Bundesliga. ¿Cómo se produce este fenómeno? Bueno, ya nos dabas en las anteriores respuestas varios síntomas, digamos, de por qué se sucede eso, pero en lo que es cuestión marketing, lo que es merchandising, ¿por qué el San Pauli tiene un público tan amplio sobre eso? Y bueno, quizás tenga que ver también con esto que se vuelve lo que a muchos le van a decir un club de culto. Un club que, ponerte esto, termina siendo una cuestión política, una cuestión de principios. Entonces, mucha gente por ponerse esto, está mostrando una forma de ser, ¿no? Está diciendo, bueno, estoy acá y yo pienso así. Eh, y esto me parece que está bien. Y bueno, deriva un poco en eso. El marketing, obviamente, está instalado, es lógico. El club vende sus remeras. Pero, por ejemplo, por darte un caso, lo mismo, intenta no llevarlo al individualismo. No te vende una remera que diga, no sé, Irving, que es el capitán hoy. ¿Por qué? Porque es la cultura del individualismo. Vos, el Real Madrid te vende la remera que decía Cristiano Ronaldo o que dice Valverde. El, el San Pauli no hace eso. Intenta que más allá de que el marketing está logrado, es lógico, no hay manera de que no vendas camisetas hoy, es algo normal, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de otra manera. Y bueno, muchas de las remeras aparecen cosas contra, no sé, por ejemplo, los refugiados o contra el racismo. Y también es lo mismo que te decía antes, ¿no? Si vos estás a favor de eso, probablemente quieras esa camiseta, es el mundo en el que vivís. Te venden cosas que no necesitas montones de veces y vos querés esa camiseta. Y bueno, hacen que la cuestión de encontrarla, tenerla, quererla, sea un poco más divertida y cuando la tenés lo disfrutás un poco más. No, es lo que te decía, un poco el mundo donde vivimos y tampoco vamos a negarlo y tampoco vamos a ponernos en pastores y decir que esto está mal, cuando la realidad es que es muy difícil ir contra todo. Claro. Es muy, muy complicado ir contra todo. No, luchar como si fuese Goliat es una locura y es muy complicado. Alguna vez algún periodista marcó esto como marketing de izquierda y el marketing de izquierda sería una charla un poco más amplia, pero es muy difícil convivir con el mundo donde estás hoy y no tener una posibilidad de vender tu marca. El San Pauli la tuvo antes, tuvo su propia marca, vendió sus cosas, hoy volvió a Puma, por ejemplo, por caso, pero detrás de tener Puma hay un montón de gente que dice, bueno, Puma sí por esto sí o por esto no. Pasó cuando estuvo Under Armour, que cuando estaba Under Armour se pelearon o discutieron porque vendían cosas de caza o cosas para cazar animales, ¿no? Bueno, esto está bien, esto está mal, esto sí, esto no. Es un poco difícil no convivir con el mundo actual, ¿no? También. Para cerrar y a modo de conclusión de todo lo que nos has dicho, Facundo, explícame a modo de cierre, ¿qué es el fenómeno San Pauli? Una locura. San Pablo es una locura. Yo creo que es algo que no es tan fácil de explicar. Cada vez que me preguntan, ¿qué es el San Pauli? Son todos progresistas, son todos zurditos. Nosotros los argentinos hablamos de zurditos.
tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con un pensamiento, una forma de ser, con una ideología, con pensar que el fútbol no es solamente una pelota entrando dentro del arco y gritando un gol, sino con que tiene que ver un derivado social, sociocultural, que el club no solamente es un lugar para ir a jugar al fútbol, sino es un lugar para esparcirse, para abrir la cabeza, para hacer deporte, para leer, para, no sé, juntarte con amigos. Eso es el San Pauli. Quizás en Sudamérica sea más normal lo que estoy diciendo, porque la mayoría de los clubes de barrio o los clubes que no son tan populares tienen esa bajada de línea, tienen esos lugares, tienen lugares para que los socios vayan, convivan y charlen, pero el San Pauli es todo eso potenciado en una Alemania distinta, porque es una Alemania, uno tiene el pensamiento de un alemán frío, callado, que yo, y acá se acepta todo, se reúne todo, y termina siendo una locura total, porque hay, no sé, 40 o 50 argentinos juntándose a mirar un partido de fútbol en un bar a las 3:30 de la tarde. Y no pasa, no creo que sea normal en el mundo. Y bueno, también deriva en esto, en que nosotros estemos charlando, una persona de Quito esté charlando con un argentino, porque hay algo detrás. Y ese algo detrás, por lo menos mínimamente, a mí me voló la cabeza. A mí me voló la cabeza. San Pablo a mí me cambió la perspectiva en un montón de cosas. Y eso no es poco. Eso no es poco. Facundo Mirata de Piratas del Sur en Tercer Fútbol. Facundo, siempre bienvenidos los Piratas. Una gran charla y que sea un año exitoso para el San Pauli, sobre todo lo que es fomentar sus valores desde la élite. Ojalá nos estemos reencontrando y cuando quieran, charlamos. Muchas gracias. Dale, un gran abrazo.